Bueno, Dios les bendiga. Buenas tardes o buenos días todavía. Hoy sí nos castigó el buen Arturito, ¿verdad? Estuvimos parados un buen rato. Pero Dios es grande y podemos ver su grandeza a través de su palabra. Le hemos cantado al Señor. Le hemos dicho que Él es grande y lo hemos reconocido. Pero en este momento vamos a estudiar la palabra de Dios. Siempre me gusta repetir esto y para mí es importante recordar que cuando venimos a la iglesia, venimos con dos objetivos importantes. Más adelante en el estudio vamos a ver que el apóstol Pablo también tenía dos objetivos en la vida, en su predicación. Y por eso no me canso en decirles que el domingo, cuando venimos a la iglesia, ¿venimos a qué? A adorar al Señor, a honrarle, a cantarle, a enaltecerle, a decirle que eres grande, que es el único Dios majestuoso, que es el Rey de Reyes y merece toda adoración, toda honra, y que su gloria no se comparte con nada. Su gloria es única. Y nosotros los cristianos sabemos esto perfectamente, que su gloria no es compartida con ningún ser. Y cuando le cantamos al Señor desde el corazón así, el Señor ve. Y el Señor sabe cómo nuestra alabanza es aceptada con Él. Nuestra ofrenda, el Señor la acepta, porque ve el corazón. Bueno, la segunda razón por la que venimos, ¿cuál es? El ser instruidos de la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios. El ser alimentados por la palabra de Dios. Y este momento ha llegado. Así como están. Como estuvimos mucho tiempo parados, hoy vamos a desquitarnos y hoy vamos a estar sentados. Solo quiero pedirles un favor. De pronto cuando estamos aquí perdemos la noción del tiempo. Cuando tengamos 45 minutos, hágame una señal para que pueda yo ver hasta dónde vamos. Porque este mensaje está bien cortito. Y llevo el riesgo de trazarlo en 15 minutos, pero también llevo el riesgo de trazarlo en 2 horas. Entonces, por favor, avíseme, ¿sale? Vamos a orar. Señor Dios, estamos delante de ti, porque reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras carencias, y aún para hablar de tu palabra necesitamos de la dirección de tu Espíritu Santo. En esta mañana queremos dedicarle este tiempo para ser instruidos por tu palabra, pero queremos pedirte que seas tú hablando a través de la Biblia, seas tú hablando a través de mis labios, de tal manera que quita de mí cualquier influencia emocional, cualquier cosa que no sea el estudio de tu palabra, y que mis hermanos puedan ser alimentados de tu palabra de manera original. Una palabra no contaminada, una palabra que viene directamente de ti. Ponemos en tus manos estos momentos para que tú me uses de acuerdo a tu voluntad. Pero también oramos por mis hermanos quienes escuchan este mensaje, para que sea tu Santo Espíritu quien abre el entendimiento, sea tu Santo Espíritu que guíe este mensaje y pueda ser alimento espiritual a nuestras vidas, pero también sea confrontado nuestras vidas a través de tu palabra. Y que cuando escuchemos tu palabra podamos tener la voluntad de vivir tu palabra, de hacerle caso a tu palabra, porque para eso es, para vivir en el camino que tú lo has trazado. Ponemos en tus manos estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy muy flojo para la tecnología y hoy quise hacer el mensaje. Dejé mis hojitas
a un lado y quise hacerlo y de pronto me pierdo, pero vamos a hacer el esfuerzo por que no me pierda. Y si me pierdo, pues entonces dejamos el bosquejo y nos vamos directamente a la Biblia, ¿vale? Tuvimos ya la oportunidad de leer, ¿se acuerdan la lectura? Hechos capítulo 21, del 1 al 14. ¿De qué habló? Ustedes lo leyeron. Yo a propósito no lo leí porque llevo toda la semana leyéndolo. Y entonces, pues, hoy quise descansar. ¿De qué habló la lectura? Ajá, ¿de qué? El viaje. ¿De qué viaje? ¿Cuál viaje? Pablo. Pero llevamos como, 6 domingos efectivos, descontando ese breve espacio que tuvimos, hablando de viajes. ¿Qué viaje es este? ¿Cuántos viajes hizo el apóstol Pablo en su ministerio? 3 viajes ministeriales. Este es el tercer viaje del apóstol Pablo. El viaje con el propósito de predicar el evangelio, de ir a las iglesias, fundar iglesias y dar el lineamiento que Dios le daba a Pablo para las iglesias, para el cuerpo de Cristo. Desde el capítulo 18, versículo 23, empieza este tercer viaje misionero. El capítulo 20 habla de la visita de Pablo y sus acompañantes a la iglesia de Éfeso. Esto ya lo vimos. Esto es un recuento a vuelo de pájaro. Capítulo 20, Pablo visita a la iglesia de Éfeso y lleva unos acompañantes. Del versículo 36 al 38, tenemos la despedida de los hermanos y los ancianos. Esto lo vimos ¿cuándo? Hace 8 días. Hace 8 días vimos cómo es que el apóstol Pablo se despide de los hermanos en Éfeso. Pablo les dijo que no verían más su rostro, ¿se acuerdan? No verían más su rostro. Quizá Pablo, aquí no es claro el texto, no es claro, pero Pablo pudo haber dicho esto, que no verían más su rostro, porque Pablo ya no tenía el interés de regresar a Éfeso. Ya la misión y el trabajo que había hecho en Éfeso ya estaba concluido para el apóstol Pablo. Y probablemente Pablo ya no tenía intención de regresar en Éfeso. Pero también existe la posibilidad de que Pablo les dijo que no verían más su rostro, porque ¿qué? Su muerte estaba cerca. Y muy probablemente hayan sido las dos cosas, ¿no? El capítulo 21 nos habla de la travesía que el apóstol Pablo hace, él y sus compañeros, durante el puerto final de su ministerio. ¿Dónde era? ¿Se acuerdan? Jerusalén. Desde capítulos anteriores, Pablo tenía una intención muy fuerte de ir a Jerusalén. Pablo había expresado no tan solo una necesidad, sino un interés por visitar la iglesia en Jerusalén. Y de pronto había algunos obstáculos y como que ese interés, esa intención no se estaba concretando en el apóstol Pablo. Pero el capítulo 21 nos habla de ese viaje a la iglesia en Jerusalén. Y empezamos con este viaje. El capítulo anterior, dijimos, ¿dónde estaba Pablo? En Éfeso.
se despidió de los hermanos de Éfeso y entonces de Éfeso ahora tiene que ir a Jerusalén. La travesía empieza desde Mileto hasta Cesarea. Aquí es donde vamos a iniciar este viaje. Yo no sé de qué les voy a hablar, hermanos, la verdad no sé. Es un viaje. ¿Qué puede pasar en un viaje? Si yo les tuviera que decir o exponer en manera de predicación un viaje, no tendría nada que decirles. Pero la palabra de Dios tiene hoy algo que decirnos de este viaje del apóstol Pablo. Y empezamos, versículo 21. Ya no lo vamos a leer todo el texto, porque ya lo leímos. Y doy por hecho que le pusimos atención. ¿Sí? ¿O quieren que lo leamos otra vez? Bueno, doy por hecho que sí entendimos la lectura. Porque para eso es, cuando hacemos la lectura de manera congregada, que se pueda entender de qué va a tratar el mensaje. Y entonces, pues ya dijimos que el mensaje se trata del viaje del apóstol Pablo y sus acompañantes desde Mileto hasta Cesarea. Pero Cesarea no es el punto final. El punto final es Jerusalén. Pero este tema lo abordará de manera magistral el próximo domingo nuestro hermano que le toca. Yo solamente voy a hablar de este viaje de Mileto hasta Cesarea. Versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Sí conocen esos lugares, ¿verdad? A ver, ¿quién no ha ido a Cos? Rodas y al último a Pátara. Qué bonitos lugares, ¿verdad? Bueno, la verdad, de manera consciente, no sentí que fuese importante hacer un estudio histórico de estos lugares porque creo que hay algo más importante. Pero la Biblia habla de estos lugares y no nos vamos a detener en que dónde están, cuál es su ubicación geográfica, cuál es su contexto histórico, cuál es su idioma, cuántos pobladores tiene. Yo creo que, en el seminario siempre nos dijeron que es necesario saber esto. Para exponer la palabra de Dios también tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, en el contexto geográfico de los lugares. Hoy no lo vamos a hacer porque yo veo algo más importante que puede ser de bendición. Sin embargo, estos son los lugares que el apóstol Pablo y sus acompañantes cruzaron: las ciudades de Cos, la ciudad de Rodas y Pátara. Pero dice el texto, después de separarnos de ellos. Vámonos al último versículo del capítulo 21. ¿De qué está hablando? ¿Después de separarnos de quién? ¿Quién me lee? 20, del 36 al 38. ¿Quién me lo lee? Ayúdenme, por favor. Uh-huh. Y la acompañaron al barco. Esta es la despedida del apóstol Pablo, sus acompañantes, con los ancianos y algunos amigos de la iglesia de Éfeso. Y hace un puente muy bonito, porque el capítulo 21 dice, después de separarnos de ellos, después de separarnos de los hermanos de Éfeso, zarpamos. Vean aquí, esta palabra separarnos da una expresión que implica una acción de arrancarse el uno al otro. El apóstol Pablo tenía un amor entrañable tan fuerte con los hermanos de Éfeso, que hubo la necesidad de separarlos,
porque no se quería ir de la vida de ellos. Esa actitud de arrancarse del uno fue literal lo que sufrió el apóstol Pablo para despedirse de los ancianos de Éfeso. Hubo una separación muy fuerte y una despedida muy triste, porque dice el capítulo 20, porque no le verían más su rostro, no lo iban a volver a ver. Había un amor muy entrañable que creció y pudieron vivir entre los hermanos de Éfeso y el apóstol Pablo. Ese amor contrajo como resultados que los hermanos de Éfeso se sintieran tristes cuando Pablo tenía que partir, pero también triste porque Pablo les dijo, ya no me van a ver. Ya, mi ministerio, mi misión con ustedes, hasta aquí. Por eso tenemos esa despedida muy emotiva. Pablo sí sabía que su muerte estaba cerca. Probablemente los hermanos no, pero Pablo sí sabía que ya le esperaba el fin de su vida ministerial, el fin de su vida física. Fue muy difícil para Pablo despedirse de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y aquí quiero hacer una primera aplicación. ¿Cómo es el amor que nos tenemos unos a otros? ¿Así como el de Pablo? Así que cuando el hermano se va, nos sentimos tristes. Hay un amor tan entrañable que cuando el hermano sufre, también nosotros sufrimos. Aquí el pasaje nos dice, después de separarnos de ellos, después de arrancarlo físicamente, Pablo de la iglesia de Éfeso, y la despedida que vemos en el versículo 36, 37 y 38 del capítulo 20, nos muestra cómo fue esa despedida. Nos muestra cómo se separaron, cómo arrancaron a Pablo de los brazos de los hermanos, se lo quitaron para subirlo al barco. Hermanos, nosotros podemos vivir ese mismo amor que Pablo había cultivado con los hermanos de Éfeso. Estamos obligados como hijos de Dios, como cristianos, a vivir como Cristo. Posiblemente el apóstol Pablo conocía, y no posiblemente, es real que sabía, y había leído muchas veces toda la historia de Jesús. Y por eso Pablo en algún momento dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, lo que Cristo hizo, lo puedo hacer yo. Y el apóstol Pablo con esa autoridad les decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En este contexto de amor, ¿se acuerdan cuando Jesús va y visita a su amigo que había muerto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa historia? Dice la Biblia, dice la historia que llega Jesús a la casa de, ayúdame, de Lázaro, y Lázaro estaba muerto. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia que lloró. Pero hermanos, esa expresión de llorar es una expresión natural cuando ve a un amigo que ya se va a la presencia de Dios, que ya no va a estar aquí. Pero aparte de la expresión personal de lo que estaba sufriendo el maestro por ver a su amigo, la gente, ¿qué dijo? Mirad cómo la amaba. Miren cómo Jesús amaba a su amigo. Hermanos, esa es la misma intención que la Biblia nos enseña en este momento, que cuando nosotros nos amemos, la gente de afuera vean y digan, miren cómo sí se aman. Miren cómo su predicación tiene perfecta concordancia con su vida. Nosotros no venimos con una religiosidad de venir los domingos, le cantamos al Señor y nos vamos. Y no nos interesa saber si mi hermano tiene un problema, tiene una necesidad, tiene una enfermedad. Nosotros no somos de ellos.
Dice la Biblia y Pablo les dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, estamos obligados a expresar el amor que nos sentimos unos a otros. Estamos obligados a que la gente nos vea cómo nos amamos, hermanos. Si la gente no da testimonio del amor que nos tenemos, creo que no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Nosotros no hemos sido regenerados por el Señor, no hemos nacido de nuevo. Porque una de la evidencia del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El primero, es amor. La evidencia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor. El amor hacia Dios, el amor hacia nuestros prójimos, el amor a nuestros hermanos. Y entonces, si no hay la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no somos cristianos, hermanos. No hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, y si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, ¿qué fruto vamos a dar? ¿Cuál? Pues nada. Mi primera aplicación es esta, hermanos, que estemos bajo la cobertura del Espíritu Santo para que nos mostremos amor. Para que así como Pablo vivió esa experiencia de que los hermanos de Éfeso no lo dejaban ir, había un amor muy fuerte, un lazo de amor inquebrantable, así puede existir entre nosotros. Esta es la idea. Y este es el mensaje de la palabra de Dios. Un amor que nos une. Pero este amor que nos une debe estar visto por la gente. Que la gente pueda ver, miren cómo se aman. Miren cómo verdaderamente se aman. ¿Qué vamos a hacer en esta semana para mostrar el amor que nos tenemos? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer en esta semana? Bueno, seguimos. Después de separarnos de ellos, esta expresión que dice después de separarnos, implica que quien está escribiendo la carta era parte de esta comitiva. Porque dice después de separarnos, no dice y cuando se separaron, porque entonces el autor está haciendo una referencia de algo que no vio. Pero dice, después de separarnos, implica que Lucas, el escritor del libro de Hechos, era parte de la comitiva del apóstol Pablo. Entonces, si Lucas, quien está escribiendo esto, estaba con él, quiere decir que la historia que estamos narrando, que estamos estudiando, es verídica y merece ser reconocida como un hecho que sí sucedió y como un hecho que debemos nosotros entender algo que sucedió en la vida del apóstol Pablo, en el ministerio, y que esto tiene que ser una enseñanza vívida, una enseñanza constante en la vida de la iglesia cristiana. Por eso estamos estudiando Hechos, porque la historia de la iglesia es real, porque hubo hermanos que lo escribieron, guiados por el Espíritu Santo, que vivieron los hechos y que hoy lo tenemos como un testimonio documentado, como algo infalible, como algo verdad. Seguimos, después de separarnos de ellos, zarpamos y ahora sí viene las hermosas ciudades con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. ¿Quiénes se identifican con estas ciudades? ¿Quiénes han visitado por lo menos una de estas? Insisto, estas son las ciudades que el apóstol Pablo tuvo que caminar para llegar. Dijimos, el lugar final es Jerusalén, pero nuestro texto
vamos a llegar nada más desde Mileto a Cesarea. Aquí todavía no llegamos a Cesarea. Aquí nos quedamos, ¿en dónde? En Tiro. Aquí nos llegamos. Dijimos que el versículo del 1 al 3 nos habla de estos lugares que pasaron, tanto Pablo como sus acompañantes. Ahora, ¿por qué nos habla de estos lugares? Porque no había el transporte directo. Desde Éfeso hasta Cesarea, por lo menos, o hasta Jerusalén. La historia nos dice que tenían que hacer escalas en diferentes lugares. Y por eso llegaron a estas ciudades por las escalas necesarias que tenían que hacer. Y llegan a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Era una ciudad y tenía que el barco hacer descargas de la mercancía. Y entonces el apóstol Pablo, pues tenía, en primer lugar ya había llegado ¿a dónde? A Tiro. Estaba en Tiro, ahí estaba. Ahora nos ubicamos en la bella ciudad de Tiro, ahí nos vamos a ubicar. Versículo 4. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Versículo 4. Hallados los discípulos. Dijimos que estamos en Tiro. Esta iglesia de Tiro fue una iglesia que posiblemente se desarrolló, es una iglesia que posiblemente creció, se formó, no por la predicación del apóstol Pablo. Esta iglesia se formó cuando algunos hermanos tuvieron que huir de la persecución y se van a estas ciudades. Pablo no conocía esta iglesia. Los hermanos, cuando ven la muerte, ¿se acuerdan el primer mártir? ¿Quién fue? Esteban. Cuando ven que Esteban ha sido muerto a pedradas por la predicación del evangelio, la iglesia se esparce, la iglesia tiene que huir, y entonces algunos hermanos se citan aquí en Tiro. Es importante decirles esto, hermanos, porque hay que entender este contexto para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esta palabra. El apóstol Pablo llega de manera accidental a Tiro, porque él iba a Jerusalén, él no iba a Tiro, no tenía la idea de llegar a Tiro. El apóstol Pablo llega a Tiro porque la embarcación hizo ahí una escala técnica. El apóstol Pablo no conocía ni la iglesia ni los hermanos de Tiro. Dijimos que esta iglesia de Tiro había sido fundado por los que huyeron de Jerusalén tras el martirio de Esteban. Vean lo importante, lo interesante de esto. A ver, ¿se acuerdan de esta escena cuando Esteban está siendo apedreado? ¿Quién estaba ahí? Pablo estaba ahí. ¿Qué hacía? La Biblia dice que consentía la muerte de Esteban. Esta iglesia no fue fundada por la predicación del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo sabía que había creyentes, había una iglesia viviendo el evangelio. Esto es lo importante. Que el apóstol Pablo llega a Tiro sin conocer a los hermanos, sin conocer a la iglesia, pero sabía perfectamente que había una iglesia, que había hermanos que habían conocido el evangelio y que hacían un esfuerzo por vivir el evangelio. Y hallados los discípulos, hallados, es decir, y encontrados los discípulos. ¿Qué implica cuando encontramos algo? Antes de encontrar estamos buscando. El apóstol Pablo, cuando llega a Tiro,
Sabe que tiene 7 días, solo 7 días, y lo que hace es buscar a sus hermanos en Cristo. El apóstol Pablo lo que hace es buscar a la iglesia, a los suyos, sin conocerlos. El apóstol Pablo llega a Tiro sabiendo que tiene 7 días, porque era el tiempo que el barco tenía que descargar, pero no desaprovechó la oportunidad y fue a buscar a sus hermanos. Hace rato, antes de iniciar, saludaba a mi hermano Octavio, ¿dijo? ¿Cómo se llama? Octavio, ¿eh? Mi hermano Octavio vino hace 8 días. Y le pregunté, hermano, ¿de dónde viene? Vengo del estado de Morelos. Y vi la iglesia. Vi la iglesia y pues yo quiero reunirme con la iglesia. ¿Qué me enseña esto, hermanos, del apóstol Pablo? Que no tenía ningún interés en visitar la ciudad de Tiro y se encuentra en Tiro no por accidente, sino porque Dios tiene un plan en su vida, pero se encuentra en Tiro y tiene 7 días libres. Y lo que hace Pablo es buscar a sus hermanos. ¿Qué me enseña? Me enseña la importancia de que cada uno de los cristianos busquemos a los nuestros, a los que coincidimos en la fe. Busquemos a los que igual somos fortalecidos por la palabra, porque conocemos y nos identifica una fe que es en Jesucristo. Sin lugar a dudas, este mensaje, este texto me enseña que sí o sí, en cualquier circunstancia que esté, tengo que buscar a mis hermanos en Cristo. Tengo que buscar la iglesia en donde me reúno con frecuencia. No es una opción, hermanos. La reunión del cuerpo de Cristo, la reunión de los santos no es una opción. Dice Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes entrar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. El Salmo 133, ¿se acuerdan qué dice? Todos nos lo sabemos de memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El apóstol Pablo nos enseña que no necesitamos conocer físicamente a mi hermano para irlo a ver. No necesitamos conocer a la iglesia para irme a reunir. Cuando buscamos un pretexto para no estar en comunión con mis hermanos, implica que no nos interesa vivenciar lo bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Cuando buscamos un pretexto para no estar en comunión, probablemente ni tan siquiera somos cristianos. Cuando de pronto, un domingo, tenemos que trabajar, el otro domingo se nos enfermó el hijo, el otro domingo se nos enfermó la nieta, y el otro domingo nos invitaron a una fiesta, y el otro domingo, y de pronto, ir a la iglesia es cuando puedo. Ir a la iglesia con mis hermanos es cuando tengo tiempo. El apóstol Pablo nos enseña que le dedicó la oportunidad de estar en Tiro para buscar a sus hermanos. Cuando en vez de buscar la comunión con los hermanos en la fe, preferimos estar con personas que no conocen a Dios. Podemos decir sin lugar a dudas, hermanos, que no tenemos a Cristo en nuestro corazón como centro de nuestra vida. Cuando lo último que queremos es ir a la iglesia, cuando lo último que queremos es tener esa coinonía con la iglesia,
No podemos decir que conocemos a Dios, no podemos decir que somos hijos de Dios. No tenemos a Cristo en nuestro corazón y probablemente ni tan siquiera hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no mora en el corazón del cristiano. Una prueba irrefutable para saber si realmente soy cristiano es cuando prefiero la compañía de mis hermanos en Cristo que de personas que no conocen a Dios. Es decir, cuando prefiero estar con personas que no tienen ninguna relación con Dios, que no quieren servir a Dios, en vez de estar con mis hermanos, esto nos da una muestra clara que no hemos sido regenerados y que solo somos parte del reino de Dios. Dijimos, el apóstol Pablo buscó a los suyos. Y vean, vamos a ver más adelante, solo pasaron 7 días para que exista ese amor entrañable, ese amor que solo nos une los hijos de Dios, ese amor que solo se caracteriza por Cristo, por su muerte en la cruz. Cuando, a pesar de las circunstancias que vivimos, lo primero que buscamos es adorar, o lo primero que buscamos es dónde adorar. Tenemos un interés por estar con mis hermanos. Incluso, hermanos, cuando vamos de vacaciones, la vida cristiana no tiene vacaciones. Cuando vamos de vacaciones y las vacaciones nos agarra un domingo, es importante buscar a los nuestros para adorar. Y entonces eso implica que tenemos ese corazón, igual como el de Pablo, de buscar a los nuestros, de ser confortados con la palabra de Dios porque hay una coincidencia, porque somos los mismos hijos de Dios comprados por la misma sangre de Cristo. El apóstol Pablo nos enseñó que aprovechó estos 7 días para buscar a sus hermanos en la fe. Y aunque no se conocían, había una comunión entrañable. Maduraron de una manera muy rápida, una confianza fuerte, y creció el amor al grado de que los hermanos también le pidieron a Pablo que no vaya a Jerusalén. Hermanos, cuando no me interesa tu amor, no me importa lo que te suceda mañana. Cuando no me interesas como persona, no me importa lo que pase de tu vida mañana o pasado mañana. Pero aquí los hermanos de Tiro le rogaron a Pablo que no vaya a Jerusalén. 7 días bastaron para que amaran a Pablo y le dijeran: en Jerusalén te esperan una tribulación, te espera cárcel, te espera. La persecución sigue. Y vamos a ver cómo los hermanos de Tiro amaban a Pablo. Seguimos. Y hallando a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Dijimos que los hermanos de Tiro no conocían a Pablo. Y entonces, ¿qué necesidad o qué interés de decirle: Pablo, no subas a Jerusalén? Bueno, los hermanos sabían lo que le esperaba a Pablo y lo protegían. Y trataban de decirle: Pablo, fue muy grato haberte conocido. Y no se me hace correcto verte o saber que están atentando contra ti. 7 días para amar a Pablo. Los hermanos en Tiro, a través del Espíritu Santo, sabía que a Pablo le esperaba una tribulación, le esperaban azotes. Y los hermanos con mucho amor le anticipaban a Pablo que iba a encontrar circunstancias adversas. Aquí tenemos ya esta aplicación. Pablo busca a los suyos, habla con ellos. 7 días fortalecen sus relaciones. Y la prueba del amor que cultivaron es que les dice: no vayas, por amor a tu vida, por amor
que te tenemos, cuídate. Probablemente eso es lo que le dijeron. Pero ahora tenemos aquí ya un problema. A Pablo le están diciendo los hermanos que lo amaban. ¿Le estaban diciendo qué? ¿Qué le dijeron? Que no suba a Jerusalén. Y Pablo tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Tenía un interés muy fuerte por ir a Jerusalén. Aquí tenemos ya una encrucijada. Ya tenemos aquí dos caminos. Los hermanos con mucho amor le dicen, no vayas para allá. Y Pablo tenía que ir para allá. Aquí estamos frente a un tema muy complicado, el tema de las decisiones. Una parte de nuestras vidas que debe ser una evidencia de nuestras convicciones, una evidencia de nuestro amor por Dios, nuestras decisiones. Pablo tenía que tomar una decisión, hacerle caso a los hermanos de Tiro, de no ir a Jerusalén o continuar con el ministerio que tenía. En Hechos 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Es decir, desde el capítulo 19, Pablo tenía ese interés fuerte de ir con los hermanos de Jerusalén. En el libro de Hechos no nos dice por qué el apóstol Pablo tenía ese interés, esa intención de ir a Jerusalén. No nos los dice, pero en las cartas posteriores que Pablo escribe, ya estando en la cárcel, nos dice que Pablo había recolectado una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, porque los hermanos, la iglesia de Jerusalén, había caído en mucha pobreza. Y Pablo hace una recolecta para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Probablemente Pablo sentía en su corazón la necesidad, le pesaba en su corazón ver la pobreza de los hermanos de Jerusalén y por eso tenía esa necesidad de ir a Jerusalén. Aquí tenemos un tanto la justificación del capítulo 19, versículo 21, donde se propuso ir a Jerusalén. Pero en Hechos 20, del 22 al 24 dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, con estos tres pasajes quiero decirles que Pablo no tenía ningún problema en tomar una decisión. Sabía qué es lo que iba a hacer. Pablo tenía bien claro la misión por la que estaba pasando, la misión en donde estaba parado. Pablo vivió una constante persecución en toda su vida de ministerio, ¿se acuerdan? Una constante persecución. Ciudad que iba, ciudad que lo apedreaban. Y en algunas ciudades ya lo sacaban jalando, ya medio muerto. Una constante persecución. Entonces, si de pronto los hermanos de Tiro le dicen, Pablo, vas a sufrir, ¿era nuevo para él?
Él sabía a lo que el Señor lo había llamado. Hermanos, aquí es donde debemos romper con la idea de que la predicación del Evangelio es prosperidad, es sanidad, es color de rosa. La predicación del Evangelio no es para pedir, pedir, pedir. La predicación del Evangelio no es dame, dame, dame. La predicación del Evangelio es sufrir por Cristo. Hemos sido llamados a sufrir por la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo así fue llamado. El mismo Señor Jesucristo dijo, aún las zorras tienen cuevas. ¿Y qué dice? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Los cristianos que leen la Biblia, los cristianos que son movidos por el Espíritu Santo, saben que la predicación del Evangelio no te va a dar prosperidad. La predicación del Evangelio, vivir en el Evangelio, no es para tener y tener y tener. El ministerio del apóstol Pablo, al predicar el Evangelio, estuvo siempre asociado con una constante tribulación, con persecución, con sufrimiento. Y entonces Pablo tiene que tomar una decisión. ¿Me voy por aquí porque ya sé lo que me espera o le hago caso a los hermanos que me aman tanto? La convicción de Pablo para tomar la decisión estaba basada en el conocimiento que tenía de Dios. El apóstol Pablo conocía al Señor Jesús. Y no nada más lo conoció porque se le presentó cuando fue tirado y cuando lo conoció, cuando el Señor lo tiró del caballo. El apóstol Pablo lo conocía porque había una intimidad muy fuerte con él. ¿Se acuerdan lo que dijo? Y vivo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, las decisiones que yo tomo no están basadas en mí. Las decisiones que debo tomar deben estar basadas en Jesús. Deben estar basadas en la cruz. Deben estar basadas en lo que Dios nos dice y no estar basadas en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La decisión que debía de tomar el apóstol Pablo de ir o no ir estaba basada en la cruz. Entonces no era difícil saber lo que iba a hacer Pablo. Y aunque los hermanos de Tiro le pedían que no fuese a Jerusalén, esta petición era porque lo amaban, porque establecieron una comunión fuerte, un amor entrañable como hermanos en Cristo. Y seguramente los hermanos de Tiro sabían que cuando un hermano sufre, todos sufren. Cuando un hermano se goza, todos nos gozamos. Y por eso los hermanos con ese amor le decían que no subiera. Pero Pablo sabía cuál era su misión. Y su misión, llegar a Jerusalén. Ahora yo les pregunto, ¿creen que es fácil identificar la voluntad de Dios? ¿Es fácil? Sin tantas pláticas. Para Pablo fue fácil decirle a los hermanos, a ver, cállense, yo ya tengo un camino trazado. Dijimos que los hermanos lo amaban. En 7 días le mostraron mucho amor, no lo conocían. Hermanos, aquí aterrizamos a nosotros. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? En el origen, cuando Dios crea la creación, Dios crea al hombre. El ser humano, Adán y Eva, conocían la voluntad de Dios de manera personal. Dios hablando con Eva, Dios hablando con Adán. Y ellos tuvieron la oportunidad de conocer su voluntad
de manera audible. Entendían lo que Dios quería. A causa del pecado de Adán, se da una separación entre Dios y el hombre. Y entonces ya no es fácil escuchar la voz de Dios audiblemente. ¿Se acuerdan cuando Dios busca a Adán? ¿Y Adán qué le dice? Oí tu voz y tuve miedo. Oí. Hoy en día no podemos decir eso. Oí audiblemente tu voz. ¿Pero qué creen? Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. ¿Quién sigue? Mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted no ha escuchado la voz de Dios, discúlpeme lo que le voy a decir, pues no forma parte del rebaño del Señor. Si de pronto el Señor ha hablado y usted no escucha, no forma parte del rebaño de Dios, porque así dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted no puede seguir lo que no oye y no puede oír si no forma parte del rebaño de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, si no cuentas con la persona del Espíritu Santo en tu interior, va a ser difícil que tú escuches la voz de Dios. Es más, es imposible que puedas escuchar la voz de Dios si no has nacido de nuevo, si no eres parte del rebaño. Y entonces, si no eres parte del rebaño, las decisiones que tomas no tienen nada que ver con el Señor. Nada que ver. Aquí, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras decisiones honren al Señor. Que todas nuestras decisiones honren a nuestro Creador. Nosotros no honramos a Dios porque venimos a la iglesia y le cantamos y le decimos cuán grande eres tú. También honramos al Señor con nuestras decisiones, con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, la voz de Dios la escucha ¿quiénes? Los hombres espirituales, los que han nacido de Dios, los que han nacido de nuevo y los que tienen el Espíritu Santo en su vida. Aquí vemos la necesidad de estar en un núcleo de hermanos espirituales para entender y percibir las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En muchas ocasiones no oímos la voz del Señor. Y como no oímos la voz de Dios, no conocemos su voluntad, porque oímos muchas personas menos al Señor. Buscamos consejos de otras personas sin atender el consejo de Dios. A veces nos dejamos guiar por el corazón y queremos escuchar la voz de nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre. Entonces, si el corazón del hombre es engañoso, tampoco le podemos hacer caso a nuestro corazón para tomar una decisión. Pablo tenía que tomar una decisión y es ir a Jerusalén o no ir. Nuestras decisiones deben honrar a Dios. Hay decisiones, hermanos, que afectan toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y a veces afectan de manera positiva y a veces afectan de manera negativa. Por ejemplo, cuando tenemos que decidir con quién nos vamos a casar. En muchas ocasiones, por no hacerle caso al Señor, tomamos nuestras decisiones basadas en nuestro corazón y el matrimonio es un fracaso. Y luego queremos pedirle a los hermanos que oren por mi matrimonio porque está en desgracia. Cuando no consultamos al Señor, cuando no le dijimos al Señor, Señor, aquí está mi necesidad. Nuestras decisiones también tienen que honrar al Señor. Nuestras decisiones deben estar basadas en convicciones fuertes, basadas
en el estudio de la palabra de Dios. Miren, hermanos, tenemos en la historia del Antiguo Testamento 3 muchachos que tomaron decisiones muy fuertes. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron dispuestos a renunciar a sus vidas antes que su convicción de que solo a Dios deberían de adorar. ¿Se acuerdan? Les dijeron, tienes que adorar estos dioses. Y estaban dispuestos a morir por adorar al único Dios. Daniel estuvo dispuesto a morir antes que a dejar de adorar al Dios vivo. ¿Se acuerdan? Daniel lo metieron en el foso de los leones por no postrarse ante el rey y adorarle. Es decir, la voluntad de Dios para nuestras vidas no siempre es una vida color de rosa. No siempre es lo fácil. No siempre es lo blandito. Para el apóstol Pablo no fue difícil tomar una decisión, aunque sabía perfectamente que su vida estaba basada en la constante tribulación. Hermanos, nosotros estamos dispuestos a vivir una tribulación por tener a Jesucristo, por predicar la palabra de Dios, por vivir a Jesucristo en nuestras vidas. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, pero no hemos sido llamados a que nuestra predicación sea en un lecho de flores, en un penthouse, en una vida muy cómoda. Jesucristo les dijo, aún las zorras tienen cuevas y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y el apóstol Pablo se caracteriza por tribulaciones constantes. Regresemos, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados, todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, ¿qué dice? Oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. En primer lugar, versículo 5 nos dice de ese amor entrañable que cultivó en 7 días el apóstol Pablo con la iglesia de Tiro. Salimos acompañados todos con sus mujeres hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Hermanos, la oración tiene que ser el punto fundamental para la toma de decisiones. No podemos tomar decisiones si no oramos. No podemos tomar decisiones que honren a Dios si no le dedicamos un poquito de rodillón constante. El Señor quiere ver que tu oración llegue hasta su presencia, que tu necesidad sea conocida por el Señor cuando tengas que tomar una decisión. La segunda parte del versículo 5 nos dice del amor, eso que hemos estado insistiendo. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Aquí vemos el amor que le tuvieron porque le despidieron con mucho cariño, lo despidieron todos los hermanos de Tiro con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y de rodillas en la playa oraron por Pablo y la comitiva y abrazaron los unos a los otros. Dice el texto, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. La muestra de amor y cariño que desarrollaron en 7 días es una evidencia de lo que únicamente puede hacer el Espíritu Santo dirigiendo la vida del cristiano. Nosotros no podemos, menos los que somos introvertidos, no podemos hacer amigos tan fácil. Pero el Espíritu Santo rompe con esas barreras de la intromisión y entonces nos da un ambiente donde el centro es conocido por la gente, por el núcleo. El Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros nos hace poder vivir una vida de amor con los nuestros. Dice en Romanos 8:9, quien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Cristo. Y entonces nuevamente insistir, la vivencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que dar muestras de que somos nacidos de nuevo.
Tenemos que dar evidencias de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios permita que el amor de Cristo que vive en el corazón, así como en Pablo con los hermanos de Tiro, nosotros también podamos amar, porque solo Cristo puede vivir en el corazón de los hermanos. La verdadera comunión cristiana está basada en Cristo. No es necesario que conozcas a las personas, no es necesario que conozcas a la iglesia. Si conoces a Cristo, puedes tener una comunión real, una comunión entrañable. Y aquí quiero hacer ya la aplicación. Primera, tiene que ver que donde quiera que vayas, tenemos que buscar a nuestros hermanos en Cristo. No existe ninguna razón para hacer algo diferente que buscar a los nuestros. Cuando estamos en nuestro hogar, tenemos que ir a la iglesia a buscar a nuestros hermanos. Cuando estamos fuera de nuestro hogar, tenemos que buscar a los nuestros. Segunda aplicación. Debemos hacer el esfuerzo por tener un compañerismo en donde exista un amor profundo, así como lo expresa Lucas en esta redacción. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Si no quieres equivocarte en tu vida, tienes que orar. Si quieres tomar decisiones correctas, tienes que orar. No podemos saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas si lo ignoramos. No podemos saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas si no le consultamos. Ya dijimos, si consultamos nuestro corazón, es engañoso nuestro corazón. Y de pronto consultamos a la gente que ni temor de Dios tiene, mucho menos conoce al Señor. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolemida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y nuevamente, aquí el apóstol Pablo aprovecha este nuevo descanso en Tolemaida para visitar a sus hermanos, solo que aquí tiene un día nada más. Nos muestra nuevamente el apóstol Pablo la intención de aprovechar los últimos días de su vida para saludar a sus hermanos en Cristo, aunque no los conocía. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Vean aquí como dice, y los que con él estábamos. El escritor de Lucas dice, ahí estábamos. Fuimos a Cesarea. La parte final de nuestro viaje. Dijimos Cesarea, ¿verdad? Ok. ¿Pero qué creen? Todavía me faltan un montón de hojas. Ya vamos a acabar. Saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posábamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Nuevamente, estábamos con él, implica que lo que está narrado tiene veracidad. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Quién es Felipe, el evangelista? ¿Quién es? Es importante hacer mención y decir quién es Felipe. Así como Dani tuvo esta atinada recomendación de decirnos quién era Gallo, porque puede existir una confusión entre un gallo y el otro. Bueno, aquí necesitamos saber quién es Felipe, ¿sale? Bueno, Felipe fue uno de los primeros diáconos que escogió al inicio de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 6. Y ahí estaba Felipe. ¿Alguien me lo quiere leer? Se los voy a leer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria
Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y aquí está Felipe. Este es Felipe, uno de los primeros diáconos. Entonces Felipe tenía un ministerio en la iglesia de Jerusalén. Uno de los primeros diáconos. ¿Qué hacía Felipe? ¿Para qué lo escogieron? Para servir la mesa. Pero miren, hermanos, nuestro texto dice: y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Aquí Felipe ya es evangelista. ¿Y cómo empezó Felipe con su ministerio? Sirviendo a la mesa, hermanos. Otra aplicación para nosotros. Hermanos, queremos servir al Señor. Queremos dedicarle nuestra vida al servicio a Dios. Tenemos que empezar sirviendo la mesa. Tenemos que empezar barriendo el templo. Tenemos que empezar limpiando los vidrios. Tenemos que empezar ordenando las plantas. El servicio a Dios no está limitado para estar aquí, nada más. Aquí nos dice que Felipe fue un diácono que empezó su ministerio sirviendo las mesas. Es decir, fue fiel en lo poco. Felipe fue fiel en lo poco. Es sorprendente porque muchos hermanos salen de los seminarios y quieren venir aquí a predicar, a ordenar, a decir, y sus manos están tan suaves que si las meten jalando una lona, se desbaratan. Felipe empezó su ministerio sirviendo la mesa. Pero ya tenemos a Felipe, el que fue elegido como diácono, pero también tenemos a este mismo Felipe predicando el evangelio. Es decir, servir a la mesa no implica nada más que darte a hacer el trabajo físico, sino también es una preparación para la predicación del evangelio. En Hechos capítulo 8, del 4 a 6, vemos la predicación de Felipe y dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí habla, después de la muerte de Esteban, muchos cristianos tuvo que ser esparcidos, muchos cristianos iban huyendo de la persecución, pero dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, el evangelista. ¿Cómo conocemos a Felipe de manera normal? Cuando le predicó el evangelio al etíope, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa escena? Que le predica el evangelio al etíope y Felipe se acerca y le dice, pero ¿sí entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice la palabra, dice la historia, que el etíope venía leyendo la porción que decía, como oveja fue llevado al matadero, y toda esa historia de Isaías. Y entonces Felipe se acerca con él, le habla del evangelio y se bautiza. Entonces, este es Felipe, ya sabemos quién es Felipe. Versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea. Estamos en la casa de ¿quién? De Felipe. Estamos en la casa de Felipe. ¿Se acuerdan esa incomodidad entre Pablo y Felipe? ¿Por qué incomodidad? Dice la Biblia que Pablo consentía la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban y Felipe eran compañeros de milicia, eran compañeros de ministerio. Y Felipe vio cómo Pablo consentía la muerte de su amigo. Y ahora Pablo está en su casa. Y ahora Pablo llega a la casa de Felipe. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándolo a sus pies
y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Este pasaje nos dice que el apóstol Pablo ya sabía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén. Pero esto no es nuevo. Cuando Pablo se convierte, en Hechos 9, 15 y 16, dice, el Señor Jesús le dice, cuando es tirado del caballo, el Señor Jesús le dice, y le dice ¿a quién? ¿Se acuerdan quién fue a orar por Pablo? ¿Quién fue a imponerle las manos a Pablo? El Señor Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía a qué fue llamado. El llamamiento del apóstol Pablo era llevar el evangelio, pero también padecer por su nombre. Esta es la voluntad de Dios en la vida de Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la vida de ustedes? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la vida nuestra? Le hemos preguntado a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me has llamado? Tenemos una recapitulación. Versículo 11, los hermanos de Tiro le dicen a Pablo que no suba. Y ahora en la casa de Felipe, los hermanos de Cesarea le dicen a Pablo que no suba. No es nuevo para Pablo que los sufrimientos tenía que padecer, porque de acuerdo a eso que acabamos de leer en Hechos capítulo 9, el apóstol tenía una misión y era padecer por el nombre del Señor Jesús. Ahí estaba su convicción de vida. El apóstol Pablo sabía perfectamente que al llegar a Jerusalén no lo esperaban con aplausos, no lo esperaban en un penthouse, no lo esperaban como esperaron a Jesús, con ramas y le decían Hosana, Hosana. Pablo llegaba a Jerusalén para sufrir por el evangelio. Pero dice, al oír esto, le rogamos nosotros. Ya dijimos que el apóstol Pablo sabía cuál era su misión, ¿verdad? Y era morir, si es posible, por el evangelio. Miren cómo dice. Al oír esto, le rogamos nosotros. O sea, aquí también estaba Lucas, rogándole. ¿Qué le rogaba? Que no subiese. A veces nosotros también, cuando la voluntad de Dios es buena, estamos contentos. Cuando la voluntad de Dios en nuestras vidas es positiva, cantamos, aplaudimos, bailamos y estamos contentos. Cuando la voluntad de Dios en nuestras vidas es negativa, lloramos, le reclamamos, nos deprimimos, pataleamos. Le reclamamos al Señor nuestras desgracias. La voluntad de Dios para Pablo no era positivo. La voluntad de Dios para Pablo le esperaba cárcel, le esperaba azotes. Dice Job 2:10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? O sea, ahí es donde se rompe la teología de la prosperidad. Hemos sido llamados a llevar la cruz de Jesús. Hemos sido llamados a vivir la cruz de Jesús en nuestras vidas, hermanos. A padecer los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. A eso fuimos llamados. El sufrimiento en la vida del cristiano trae madurez. Dios se glorifica en medio del sufrimiento. ¿Saben una cosa, hermanos? A pesar del sufrimiento, Dios te ama y es bueno en todo tiempo. A pesar del sufrimiento, Dios te ama y es bueno
en todo tiempo. Dios es bueno cuando te sana, pero también es bueno cuando deja que el cáncer te lleve a la tumba. Es el mismo Dios. Dios es bueno cuando te da un hijo, pero también es bueno cuando deja tu vientre sin fruto. Es Dios el bueno. Pablo sabía que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que podemos abrazar el gozo del sufrimiento porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Cuando Ananías va y le impone las manos a Pablo, sabía que tenía que sufrir. ¿Cuántos estamos dispuestos a padecer por el nombre de Jesucristo? Pero ¿saben una cosa? Muchas veces, lejos de padecer, y con esto termino, verdad, se los prometo, somos utilizados por el diablo para truncar los propósitos de Dios. No me crean exagerado, hermanos, no me crean. Dice el texto, al oír esto, le rogamos nosotros, ¿de aquel lugar?, que no subiese a Jerusalén. El apóstol Pablo tenía que subir a Jerusalén a cumplir la misión. Algunos cristianos están siendo utilizados por el diablo para obstaculizar el ministerio del Señor en nuestras vidas. Los creyentes en Tiro y los creyentes de Cesarea estaban siendo utilizados para estropear los planes de Dios. Y esto mismo lo vivió Jesús. Mateo 16, 21 al 26. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él viéndolo, dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres? Las tribulaciones también es un elemento que Dios utiliza para su gloria. Y la tribulación de Pablo estaba perfectamente calculada desde la eternidad. Pablo tenía que estar en la cárcel. Las lecciones que siguen vamos a ver cómo Pablo es apresado y es estado en la cárcel. ¿Y qué creen que pasó? Desde la cárcel, Pablo escribe la mayor parte de las cartas que hoy es la base de la doctrina de fe para los cristianos. Desde la cárcel. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de ir a morir, Pedro se le acerca y le dice, no, de esto no tiene que pasar contigo. Seguramente estaba siendo de tropiezo para el plan de Dios. Y algunos, así como los hermanos de Tiro, como los hermanos de Cesarea, nos atrevemos a obstaculizar el plan de Dios. Jesucristo no dejó que Pedro obstaculizara el plan que ya había. Y le dijo, quítate de mí, Satanás. Si el Señor Jesucristo le hubiera hecho caso a Pedro, no tuviéramos la redención en la cruz. Si el Señor Jesucristo le hubiera hecho caso a su amigo, no estuviéramos disfrutando de esa vida eterna que nos da la cruz de Cristo. Si el apóstol Pablo no hubiera ido a Jerusalén, no tuviéramos las bases de fe que la iglesia cristiana tiene para honrar al Dios, para que nuestra vida honre al Señor. Muchas veces nos comportamos como Pedro y damos consejos que no nos piden, consejos diabólicos.
obstaculizando el plan de Dios. 14, leamos todos juntos, todos juntos. Y como no le pudimos, a ver, juntos, yo sé que ya los cansé. Les dije que les iba a dar un descanso porque Arturito nos tuvo parados mucho tiempo, ¿no? Oye, ahora quieren pararse. No, ya vamos a terminar, otra vez. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Si tengo que morir por Cristo, hágase la voluntad del Señor. Si tengo que vivir una vida de constante tribulación, hágase la voluntad del Señor. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta expresión esperanzadora de confianza en que Dios hará lo mejor para tu vida. Pase a lo que Pablo iba a vivir, Dios quiere cumplir la voluntad divina en su vida, así como Dios quiere cumplir su voluntad en tu vida. Pese a lo que tengamos que vivir, en medio de la tribulación podemos decir, hágase tu voluntad. Había una mujercita, una jovencita, que un ángel se acercó con él y le dijo, tú vas a ser la madre del Dios que los judíos esperamos. ¿Se acuerdan? Ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, que se haga tu voluntad. Y miren, a pesar del precio, aceptar la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando las jovencitas salían embarazadas antes de casarse, tenían que haber muerto a pedradas, tenían que ser señaladas como prostitutas. María, a pesar de que llevaba el riesgo de ser muerta a pedradas, de ser señalada como prostituta, dijo, he aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Ahí está el Señor diciéndonos, tienen que depender de la voluntad del Señor. Tienen que depender de lo que Dios quiere para sus vidas. Aquí tenemos un paralelismo entre la vida de Pablo y la vida de Jesús. Jesús sube a Jerusalén y es muerto. Pablo sube a Jerusalén y es apresado en la cárcel y después muere. La muerte de Jesús nos trae vida y vida eterna. La prisión de Pablo nos trajo las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿vale la pena decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida? No nos cansemos en decirle, hágase tu voluntad. No es la mía, sino la tuya. Jesucristo lo dijo cuando estaba en el huerto del Getsemaní. A pesar de ese sufrimiento fuerte, dijo, si es posible, o sea, esa parte humana, pero que no se haga como yo quiera, que se haga conforme a tu voluntad. La idea de este mensaje es aprender a decirle al Señor, hágase tu voluntad. Pongamos de pie. Señor, gracias te damos por permitirnos estudiar esta palabra. Solo oramos para que día a día en nuestras vidas podamos vivir tu voluntad. Que digamos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que cuando tengamos que tomar una decisión, pensemos en hacer tu voluntad. Pensemos en que tu voluntad es perfecta. Permítenos honrarte como solo tú mereces a través de nuestras vidas, a través de nuestras decisiones, que tu nombre podamos glorificar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares.